Vamos a hablar con el titular de UCOES, Diego Baigorria. Muy buenas noches, gracias por venir. Estábamos repasando algunos datos de trabajo que está haciendo institucionalmente, pero como viene de cerrarse políticamente el tema pavimento con lo que pasó en relación al registro de oposición, y Baigorria participó de la conferencia de prensa junto a vecinalistas sobre la postura en rechazo de las condiciones del plan, me gustaría escucharlo, porque no hablamos después de eso, de cómo ocurrió la definición del registro de oposición y qué piensa de cómo se puede reencauzar el tema, porque me imagino que la obra pública va a seguir siendo necesaria. Yo creo que sí, lo hablamos en la última vez que participé en tu programa, donde dijimos que la obra es necesaria, que los costos no estaban claros y que quizás haya que rever la manera de plantear las ordenanzas, los temas principales, las prioridades que necesita la ciudad, sobre todo cuando hablamos de una mayoría casi automática, que no significa consenso. Que vos tengas un consejo a favor circunstancialmente no significa que ese plan, mediante una ordenanza, tenga el consenso social. No se participaron a las instituciones, no se participaron a los responsables de APSE, no se participaron a la Federación de Vecinales, no se participó al nivel social que hay que llevar una ordenanza para que salga por consenso, no por mayoría. Eso quizás nos autoriza después a tener quizás un argumento más para decir la sociedad estuvo de acuerdo. Acá la sociedad no estuvo de acuerdo. Estuvieron algunos concejales, hasta una concejala, Andrea, que dijo que lo votó sin estar convencida, que no quería votarlo, pero para que no digan que se oponía. Entonces, esa no es la manera que nosotros debemos de gestionar las cosas. Llamemos a un consenso, llamemos a los participantes, a los actores principales que tengan que opinar, enriquecemos el debate con eso, porque nadie se opone a las obras, pero queremos saber el costo y queremos saber una sola cosa: la financiación, cómo se produce, porque ese era el gran ítem que no se habló. O sea, es confiscatorio para mucha gente que gana 400, 500 mil pesos pagar una cuota de 150 mil. Entonces habrá que ver, en algún momento habrá que estudiar una forma de que todos puedan pagar el pavimento. Algunos lo pueden hacer de contado, otros lo pueden hacer 8 años y otros lo tendrán que hacer en 20, 30 años, lamentablemente. Hay gente que tenía miedo de tener que vender un terreno, porque tenía 2, y tenían que vender un terreno para pagar el pavimento. Entonces, estamos hablando de cosas que no se consensuaron, de cosas que de haber tenido sensibilidad social se hubiera definido de otra manera. El hecho de ir marcha atrás a propósito de lo que dio el registro de oposición implica repensar el plan. ¿En qué medida usted está dispuesto a participar? ¿Qué grado de consulta van a tener ahora las instituciones? ¿Y qué grado de predisposición tienen los referentes institucionales? Nosotros planteamos una manera, ya no hablamos de la calidad constructiva, sino ni siquiera de las zonas a afectar. Hablamos de lo lógico. Hablamos de primero hacer desagües donde hay que hacerlo, cobrar esos desagües quizás a la ciudadanía toda, no sé cómo lo van a definir, y recién ahí después empezar a cobrar la cuota pavimento, una vez que esté la factibilidad hídrica solucionada. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es que lo que planteamos desde el primer momento, que nadie lo había planteado, era justamente el tema financiación de la obra. Hay gente que yo te puedo asegurar que gana menos de 1 millón de pesos y no puede pagar 150 mil pesos cuota de pavimento. Otro de las aristas que nosotros veíamos preocupante era que si en Esperanza tenemos un cumplimiento de tasa de un 70%, cuando el costo tasa, según los registros, es uno de los más baratos del país, si esa gente no paga el 30% de la sociedad, no puede pagar o no quiere o no la paga directamente, menos va a pagar una cuota de 150, 160 mil pesos, que al costo inflacionario, al costo de la construcción, el año que viene va a tener un 30% más, y el otro año seguramente otro toque inflacionario, donde vamos a estar debiendo cada vez más plata en el caso que financiemos. Pero mientras tanto, tengamos un nivel financiero para que todos puedan pagar la obra, nadie se va a oponer. A propósito de las deudas con el municipio, se lanzó la novedad que tiene que ver justamente con el financiamiento de eso. ¿Entienden que es parte
no relacionado al plan, pero digamos excediéndolo, parte del reclamo que ustedes venían sosteniendo ha sido escuchado? Escuché al intendente en las declaraciones televisivas que hizo, me da la impresión como que una bajada de línea o un copia y pego del plan provincial para desendeudamiento, que en ese caso va más referido a la gente que está endeudada con sus tarjetas de crédito. Ya lo vimos en pandemia, que nos asignaban un dinero en una tarjeta y era a costo cero, pero nos estábamos de alguna manera desendeudando a costo cero. No encuentro todavía el sentido en el tema municipal. Creo que es una copia de lo que hizo el gobierno provincial, pero bueno, veremos si surge efecto. ¿Ustedes están trabajando institucionalmente sobre el proyecto MIPYMES? No, yo tengo una participación personal a través de UCOES, por supuesto, porque eso fue lo que me posicionó de alguna manera, con el actual presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados, el diputado, el contador Mariano Cubertino. Todos los mismos planteos que yo llevé a todos los estamentos, por supuesto, primero al municipio, son los mismos que llevé al que me escuchó. ¿Y qué es MIPYMES? MIPYMES es un programa de micro, por eso se dice mi con la I latina, y después micro, medianas y pequeñas empresas. Se considera una micropyme a una empresa de 1 a 5 operarios, empleados, una pequeña a una de 6 hasta 25, una mediana de 26 hasta 100 y una grande más de 100 empleados. Y para eso desarrollamos un montón de herramientas, un montón de beneficios que también vienen aparejados con lo que trae el gobierno provincial, pero nosotros le aportamos la pata comercial como para que de alguna manera se potencie la operatoria. ¿Y qué, digamos, establece este proyecto de ley? En principio, o sea, que la inversión productiva no pague impuestos, que la compra de maquinaria, que la compra de bienes de capital no tenga de alguna manera una retribución, una recompensa, un crédito fiscal por lo que se ocupa dinerariamente para producir. Para los casos de empleados, de nuevos cargos, van con bonificaciones que llegan en el primer año, se comparan plantillas actuales con las próximas. Bueno, si la próxima tiene numerarios en crecimiento, sobre ese personal que se toma, van a tener el primer año el 100% de bonificación equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Lo aclaro. Van a tener el 100% de un salario mínimo vital y móvil como contraprestación por un empleo registrado. El segundo año va a tener un 80% y el tercer año va a tener un 60%. Esos son los beneficios para el empleador. Después van a haber un montón de operatorias que ya están algunas en marcha, pero las vamos a potenciar dentro de ese proyecto, referido al sustento ambiental, a la sustentabilidad del medio ambiente y a las energías renovables. Hay un montón de situaciones o inversiones que se pueden hacer para generar un compromiso social, pero a la vez empresarial, donde el medio ambiente sea parte del juego. Y en relación a la factibilidad política y sobre todo económica, porque estamos asistiendo hoy, es noticia que el gobierno nacional asiste a provincias como Santa Fe por situaciones de complejidad en relación a la baja de la recaudación. La verdad que lo que pasa a nivel nacional es preocupante. La discrecionalidad que tienen para ver con qué provincia jugamos, con qué no, es más un toma y daca de los votos que necesitamos para sacar una ley o la otra, y no veo que vayan de alguna manera orientadas esas devoluciones, pues son deudas que tiene la nación con las provincias. No veo que vayan orientadas a los requerimientos que las provincias necesitan. Pero ¿esto no pone en peligro leyes de este tipo que requieren también de una presencia económica que lo haga sustentable? Creo que si consideramos a Santa Fe como la considera el gobernador, la provincia invencible, debe tener los recursos seguramente. Están dispuestos ahí en ese proyecto, donde mostramos que el 98% de las empresas santafesinas son micropymes, pero ese 98% aportan el 53% de los trabajos registrados. ¿A qué vamos? A que una empresa de 1 a 5 empleados pueda tener 10, 15, 20,
a que la producción, de alguna manera acompañada por el Estado, no con un Estado nacional que no está ayudando a la industria nacional, pero en eso nos queremos diferenciar, en proteger el trabajo local, en proteger el trabajo de la provincia y en favorecer o beneficiar con beneficios impositivos, sobre todo a favor de crédito fiscal que se deducen de ingresos brutos. Fíjate vos que en este proyecto particularmente me encargué de que venga el diputado Cubertino a presentarlo. Hicimos la presentación en la sede de SICAE, donde personalmente me encargué de que estén todos los actores. O sea, estuvo Sociedad Rural, estuvo SICAE, estuvo UCOES, y un montón de referentes que dieron su opinión. Y supongamos, un ejemplo que enriqueció el debate fue el que dio Diego Alonso, respecto a que ingresos brutos no abarca el campo. El campo es exento de ingresos brutos. Y ese certificado de devolución del importe invertido, el campo no lo podría descargar. En ese proyecto, que todavía no se cerró, o sea, pasó por senadores, ahora está en Cámara de Diputados, esa nota que dio Diego Alonso va a ir incorporada al proyecto para que se vuelva a abrir y antes de votarlo se corrija. Que ese bono, de alguna manera, que corresponde al beneficio por haber invertido, que el campo no lo cobraría, sea transferible. Ese bono va con un quit y ese quit no es transferible. Entonces lo que aportó Diego, bueno, nosotros somos exentos de ingresos, tranquilamente podríamos transferir ese bono para cobrar de alguna manera, porque el campo es exento de ingresos brutos, pero a la vez paga ingresos brutos. Cada vez que compra algo, cada vez que... Claro. O sea, yo lo que recomiendo realmente, a mí me han dado una oportunidad muy linda de participar de proyectos, la quiero aprovechar, pero la quiero aprovechar de esta manera. La quiero aprovechar convocando a todos los sectores, la quiero aprovechar de alguna manera compartiendo para saber qué pensás vos, y junto a lo que pienso yo, seguramente lo vamos a sacar mejor. Diego, la última, viene el Día del Padre. Sí. ¿Se está moviendo la venta relacionada a este día? Aunque siempre es algo menor que en otras fechas, pero ¿se nota o no? Este año fue muy, de alguna manera, típico, porque cada 4 años se juega el Mundial. Este año el Mundial se juega justamente en esta fecha, y hemos visto que el consumo fue más que todo a electrodomésticos, a pantallas, a celulares. Y para el domingo seguramente van a ser regalos más pequeños. Papá no es tan importante como mamá, comercialmente hablando. Sí, a eso nos referimos. El ticket promedio para el Día de la Madre es más alto que el Día del Padre, no lo va a negar nadie. Por supuesto, a papá se le regala una billetera, un desayuno, bueno, o algo por el estilo, y bueno, seguramente el domingo vamos a tener una encuesta, un relevamiento de las operaciones que se han hecho. ¿En baja o en alza? Yo creo que se van a mantener teniendo en cuenta los regalos para papá por el tema mundial, que son todas compras, que ese sería otro tema para hablar, en 12, 18, 24 meses. Otro error del gobierno, cuando suprime los planes como cuota fácil, ahora 12, y bueno, hay otros planes que seguramente estaban bien porque caducaron, como precios cuidados, todo ese tipo de... Cuota simple estuvo después. Cuota simple, pero precios cuidados era una maniobra del gobierno anterior nacional para mandar 4 o 5 perejiles a los supermercados a controlar cuánto vendías vos, cuánto vendía yo, algo así. Pero cuota simple y ahora 12, realmente es una pena que hayan dejado de alguna manera de ser una herramienta para el comercio. Muchas gracias, Diego, que vaya bien. Gracias.